Muy buenos días, chicos. Voy a hacer una pequeña aclaración antes de empezar. Ayer envié un video por el grupo, pero ese no era para ustedes, era para el grado décimo, me confundí. Qué pena con ustedes, esa actividad ya quedó borrada, esa no hay que hacerla. Esta sí es la actividad del día de hoy. El nombre es los textos literarios, el tema del día de hoy. Es decir, que vamos a hablar de todos los textos que crean historias o expresan emociones, sentimientos, ¿listo? Bueno. ¿Qué es un texto literario? Entonces, los textos literarios son aquellos que comparten una serie de rasgos conocidos como la literalidad que los diferencian de textos de otros ámbitos. Es decir, el texto literario busca contarle a una persona una historia, busca llevarlo a mundos imaginarios, contarle un relato, pero también asimismo busca como lo hacen, digamos, los textos poéticos, contarnos los sentimientos, la perspectiva, la visión de mundo del autor y demás. ¿Listo? Hablar de temas de la vida como, por decir, el amor, la muerte, la locura, todo este tipo de cosas. ¿Qué características generales tienen los textos literarios? Bueno, la primera característica o la más importante, una de las más importantes, es la característica de la literalidad, ¿cierto? Por tanto, pues estos textos literarios tienen como unas categorías, unas características, que son 6 en total, perdón. ¿Listo? Primero, pues tenemos la subjetividad. Pues resulta que en los textos literarios sí es común, ¿cierto?, que haya una subjetividad, es decir, que la visión o lo que cuenta el autor es de él, pero a la hora de que otro autor quiera hablar de ese mismo tema, pues su visión va a ser diferente, por eso es subjetivo, ¿cierto? Porque la realidad no es igual para todos. La segunda característica que tiene es que son textos de ficción, es decir, que son inventados, ¿cierto? Una recreación más o menos verosímil. ¿Qué quiere decir verosímil? Que tenga que ver con la verdad. Son textos inventados, pero toman elementos de la realidad, pues para que los lectores se sientan identificados con ellas. También existe, por ejemplo, la novela histórica, que nos cuenta partes de la historia de la humanidad, pero también tiene elementos que son de la ficción, que son inventados por el autor. ¿Listo? La tercera característica es la función poética. ¿Qué es la función poética? Bueno, muchachos, la función poética es la que destaca la forma del mensaje, es decir, la que busca embellecer, darle belleza, darle estilo a la escritura, ¿cierto? Para eso se utilizan herramientas lingüísticas que se conocen como recursos o figuras literarias. Estas pueden ser las metáforas, los símiles, los hipérbaton, hay demasiados, ¿listo? Entonces, recuerden, la función poética es muy importante dentro de los textos narrativos, sean en prosa o en verso, porque es la que permite hacer que el lenguaje que allí se escribe sea mucho más bello, ¿listo? La siguiente característica es la voluntad de estilo. ¿Qué es la voluntad de estilo? Bueno, la intención del autor de un texto literario es realizar una creación estética que refleje su visión del mundo y que sorprenda al receptor. Entonces, ¿qué pasa? Pues la idea del escritor es mezclar, ¿cierto?, lo que está en su imaginación con un texto escrito correctamente y que tenga las palabras adecuadas, ¿cierto? Que sea comprensible al receptor. Eso es lo que se llamaría estilo, la mezcla entre lo que quiere decir el autor, lo que nos quiere contar y cómo lo cuenta, ¿listo? Dale, cambiamos este color para seguir la misma línea, qué pena. Listo. Otra característica es que tiene un significado abierto. Es decir, que cada persona que lo lee, cada receptor, lo interpreta de forma diferente. Es decir, lo interpreta a su manera, de mayor o menor grado, ¿cierto? Hay personas que se dedican a hacer análisis literario, es decir, a analizar las obras, pero hay otras que simplemente lo leen por leerlo. Entonces cada uno interpreta los textos de una forma peculiar, particular. Por eso tiene un significado abierto. Y la última característica es la tradición y el rupturismo. ¿Qué es esto? Bueno, ay, perdón, le puse el color que no era. Entonces, bueno, forman parte de la tradición literaria y a la vez pueden innovar y romper con ellas mediante el uso de distintas licencias métricas y estilísticas. ¿Qué quiere decir? Es que normalmente siempre hay una corriente literaria por la que se escribe, ¿cierto? A eso se le llama el canon literario, que es como el estándar de lo que se escribe en el momento.
Por eso vemos que existió la novela romanticista en un tiempo, luego en los textos tipo barroco, luego, no sé, la poesía maldita, luego el boom, luego la generación del 29. Bueno, hay muchísimas corrientes literarias que muestran un estilo particular de escribir, una forma, como digamos, por ejemplo, García Márquez con Vargas Llosa crearon algo que se llamó el realismo mágico, que también fue otra corriente literaria. Entonces, eso es lo que se llamaría la tradición. Pero hay algunos escritores que innovan y rompen como esas reglas, ¿cierto? Y crean nuevos estilos. Así es que se van creando los estilos y nacen los nuevos tipos de novelas. Entonces, hay una tradición, sí, claro, porque hay que mantener la tradición en ciertos textos, pero también puede haber un rupturismo a la hora de que tú puedes romper esas reglas para crear algo nuevo, ¿cierto? Para ofrecer un nuevo tipo de lectura. Esas son pues las 6 características generales que tienen todos los textos literarios, sean novelas, cuentos, poesías, sonetos, todos tienen esas mismas características o procuran mantenerlas. Ahora vamos a hablar pues de los textos que se escriben en verso y prosa. Bueno, los mensajes que transmiten los textos literarios se expresan de dos formas, en verso o en prosa, dependiendo de cómo se escribe, se clasifica, perdón. Los textos que están escritos en verso, muchachos, ¿cierto? Son aquellos que usan las estrofas, ¿cierto? Es decir, la forma en la que se escribe la poesía. Se utiliza la rima, se utiliza el ritmo y tiene como unas divisiones silábicas específicas, hay agrupación de estrofas que se vuelven versos, entonces todo lo que esté escrito en verso es lo que conocemos como poesía o tipos de poesías. Sonetos, odas, sátiras, haikus, caligramas, versos alejandrinos, romances, décimas. Bueno, eso hay distintas formas de poesía, canciones. Todo esto está escrito en verso. Entonces dice, adapta su expresión al ritmo mediante el uso de acentos fijos y de pausas. La rima, hay rima, puede ser asonante o consonante. Consonante es cuando riman tanto las vocales y las consonantes de la última sílaba. Y la asonante es cuando solo riman las vocales de la última sílaba. ¿Listo? También está pues el cómputo silábico y la agrupación de estrofas. ¿Qué es el cómputo silábico? Pues la cantidad de sílabas que hay por estrofa. Y la agrupación de estrofas es lo que llamaríamos versos. Que hay tercetos, cuartetos, quintetos, sextas, bueno, séptimas, décimas. La cantidad de versos a veces es infinita. Ahora bien, entonces, ¿qué son los textos escritos en prosa? Pues es el contrario, es la forma que escribimos normalmente, así de corrido. Esto así se llama prosa. Todo esto se llama prosa porque está escrito de corrido. No buscamos generar un ritmo ni una rima, sino queremos es expresar lo que decimos con textos completos, con párrafos, ¿cierto? Entonces dice, utiliza la forma de expresión más habitual sin condicionantes de forma, ¿cierto? Entonces no hay una condición específica, es escribir como escribiríamos normalmente. Esa es la diferencia entre verso y prosa. Ahora bien, me interesa o nos interesa hablar un poco más del género lírico, porque ya en otros momentos hemos hablado del género narrativo, ¿sí? Hemos hablado de los cuentos, de las novelas, de todos estos rollos. Hoy vamos pues a hablar como un poquito de la estructura de lo que es el género lírico. ¿Cuál es el género lírico? Pues el género poético, el que usa el verso, ¿cierto? Bueno, acá dice, mire, pese a la gran diversidad de textos literarios existentes, podemos agruparlos en función de su forma, es decir, en cómo se escribe, ¿cierto? Contenido, lo que quieren decir, y la intención en distintas categorías que se denominan géneros literarios. De hecho, los géneros literarios son 3, ¿cierto? Lírico, dramático y narrativo. Que sirven por un lado como un modelo para el autor, ¿cierto? Entonces usted ya se decide si se va a trabajar con el género dramático, con el lírico, con el narrativo, ¿cierto? Usted ya le da a usted como un modelo a seguir. Y por otro, le da un marco de referencia a los lectores, porque hay personas que les gusta leer novela, como hay personas que les gusta leer cuentos, o les gusta leer poesías, o les gusta leer guiones teatrales, obras de teatro, ¿cierto? Entonces, da referencia. Tradicionalmente se han establecido 3 géneros literarios, entonces, como les digo, el lírico, poético, el épico o narrativo y el dramático o teatral, ¿cierto? Los textos que componen el género lírico se caracterizan por utilizar la lengua literaria para transmitir la subjetividad y la perspectiva íntima del autor, es decir, el género lírico busca expresar los sentimientos, las emociones y la visión del mundo del escritor, ¿ya? Por eso es subjetiva.
por lo que en ellos predomina la función poética del lenguaje. Obviamente, en la poesía es donde más figuras literarias se utilizan, ¿cierto? Donde más se embellece el lenguaje. Junto con las que aparecen otras funciones, especialmente la expresiva, como la manifestación del yo poético. ¿Listo, muchachos? Esto es como, a grosso modo, lo que son los géneros literarios y lo que va a venir siendo el género lírico. ¿Listo? Entonces, vamos a seleccionar esto, que esto lo vamos a copiar al final, este pedacito. Bueno, ahorita les digo más adelante. ¿Qué características generales tienen estos textos poéticos? Bueno, encontramos 5 características generales. ¿Listo? Lo primero, bueno, es la subjetividad se transmite por medio de un mensaje ambiguo que promueve las asociaciones y las dobles interpretaciones, cuyo significado final no se queda de lado, que no queda del todo precisado, desvelado. Es decir, que la subjetividad se da aquí en la connotación y plurisignificación, que es la primera característica. ¿Qué quiere decir esto de connotación y plurisignificación? Quiere decir que los poemas son subjetivos. Es decir, es que en la poesía yo le puedo dar un significado totalmente distinto a las palabras, ¿cierto? Yo puedo utilizar, por ejemplo, no sé, la palabra montaña para referirme al busto de una mujer. Puedo utilizar la palabra océano para referirme a la tranquilidad de una persona, ¿cierto? Entonces hay una subjetividad, es decir, que el lenguaje es ambiguo, ¿cierto? Es decir, que va a haber una interpretación no única, sino que van a existir varias interpretaciones diferentes provenientes de los lectores, ¿listo? Entonces, esto es lo que se llamaría connotación y plurisignificación. Pasamos al formalismo. Entonces, el formalismo se manifiesta a través de distintos procedimientos, entre los que destaca el uso del ritmo y unos esquemas métricos determinados. Pues resulta que la poesía, cuando vamos a escribir poesía, aquí sí hay una serie de reglas. Aquí lo maneja uno el ritmo, la rima, la métrica, la musicalidad. Todo este tipo de cosas dentro de la poesía buscan que la poesía tenga una estructura clara, ¿cierto? Que la poesía parezca poesía y no simplemente escribir estrofas por escribir. Es decir, son como las reglas, a eso que se le llama formalismo. Está bueno. La condensación. ¿Qué es la condensación? Bueno, se trata de textos con una gran carga semántica, es decir, con una gran carga de significados, que se sintetiza a través de imágenes y símbolos, de asociaciones sorprendentes y mediante el uso de distintos recursos literarios. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que hay algunos poetas que escriben poemas que tienen una significación muy, muy grande. Entonces, ellos sintetizan eso a través de imágenes y símbolos, es decir, a través de figuras literarias, nos cuentan metáforas y demás, donde condensan una información extensa en una sola oración, ¿cierto? Pero también, digamos, a veces cambian la estructura de sus poemas, como decir, no sé, los caligramas. El caligrama es un poema que tiene forma de un dibujo, pero está escrito con el poema, ¿cierto? Entonces, no sé, un poema a la mujer, pues yo voy haciendo la forma de una mujer a medida de que voy escribiendo mi poema. ¿Listo? Otra característica es la brevedad. Bueno, los textos poéticos suelen caracterizarse por su brevedad debido a su condensación semántica, ¿cierto? Como cogen significados muy grandes y los vuelven pequeños, los vuelven estrofas, entonces los poemas suelen ser sencillos, suelen ser rápidos, ¿cierto? Pues obviamente tienen una gran carga semántica, pero son rapiditos, ¿listo? De leer. Y tenemos entonces ya, por último, la transgresión. La transgresión, bueno, entonces dice, los textos poéticos utilizan diferentes licencias gramaticales para transgredir tanto a las normas gramaticales y a las propiedades textuales como la propia lógica, es decir, trascienden las condiciones del correcto, incorrecto, verdadero, falso o posible, imposible para crear su propia realidad. ¿Qué pasa? Resulta que es que a veces en la poesía se lleva más allá de lo que es los significados, o a veces se contraponen, digamos, en las antítesis, cuando yo digo la viva muerte, ¿cierto? Vida y muerte son antónimos, gramaticalmente no deberían ir juntos, pero en una antítesis sí me da porque estoy comparando dos realidades, ¿cierto? Entonces eso es a lo que se llamaría transgresión, que es como el cambiar, el romper ciertas reglas gramaticales. Esto es todo lo que quería que vieran el día de hoy, chicos, acerca de los textos literarios. El título va a ser los textos literarios. Copiamos este pedacito que está aquí en moradito y empezamos con el subtítulo de características generales. Copiamos los 6 subtítulos, subjetividad, ficción, bla, 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 hasta tradición del autorismo con significados. Luego copiamos los 2 subtítulos verso y prosa. Luego ponemos el subtítulo del género lírico. Copiamos esto que está en moradito, chicos, eso está en la página 106. Y por último, subtítulo características generales de los textos poéticos, ¿cierto? Este subtítulo. Y copiamos estos 5 subtítulos donde está hasta lo moradito que les puse. ¿Listo, chicos? Esto va a ser los apuntes del día de hoy. Frente al taller tenemos que solucionar
el punto número 1, ¿listo? Que el punto número 1 nos dice leer este fragmento y responder estas preguntitas, chicos. Eso es todo por hoy, espero estén bien, que les pasen.